tienes que buscar otro donador. Y si no se cuida en forma muy adecuada, puede terminar hasta con un cáncer. ¿Por qué? Porque son pacientes que están tomando medicamento toda su vida hasta que se mueren. Y vuelvo allí a la misma pregunta que decíamos ayer de los pacientes de atresia de vías biliares, que nacen así. Vamos a suponer que alguno de nosotros tuviera insuficiencia renal. Entonces, lo primero que hacen es hacerle estudios de histocompatibilidad a todos en su casa. A su papá, a su mamá y a sus hermanos. Supongamos que su mamá es la que es compatible o su papá. Recordemos, por si alguien no lo sabe, nada más tenemos 2 riñones, ¿verdad? Mi papá o mi mamá me regalan un riñón y me lo ponen. Tengo 17 años. A los 27, 28 años voy a necesitar otro riñón. ¿A quién se lo voy a quitar? Si el que era compatible era nada más uno de mis papás. Y esto se lo digo porque conozco gente que trasplantan y se pone a chupar, se droga, fuma. Ese riñón no le va a durar 10 años. La dieta se la basa por el arco del triunfo, por no decirlo más feo. Entonces, igual, un paciente que tiene alteraciones, eso de la peristalsis esofágica, no hay cura. Podemos, como dice el compañero, podemos más o menos estabilizar al paciente, pero no en este momento no hay una pastilla mágica ni un tratamiento mágico que vuelva a la normalidad. Y eso es algo que a veces se nos olvida decirle al paciente. Usted nació con este defecto o con este problema y podemos hacer algo que le puede ayudar, pero no es una persona normal ni nunca lo va a hacer. ¿Sí? Tenemos que aprender a quitarnos la capa de Superman o de superhéroe. ¿Sí? Somos médicos y sí podemos ayudar, pero no podemos con ciertas enfermedades o ciertas alteraciones o deficiencias que tiene el paciente. ¿Sí? ¿Qué otra enfermedad, doctor? Tocaba mucho también sobre los, como mencionó usted, el cáncer, de que va tratado, lo lleva al cáncer, pero también tocaba mucho sobre la falacia, porque había una parte de la que estaba leyendo ahorita, donde uno de los síntomas comunes, cuando su peso Sí. de cáncer es que la persona pierde peso. Sí. Pero también en la falacia se ve lo mismo, que hay una Sí. pérdida de peso y una disfagia. Sí. Entonces, también se conecta con la enfermedad de Jackman también, donde, o la falacia tipo 3, donde presenta los mismos síntomas y va como diferenciando como tal síntoma o tal cosa pertenece más a esta. Ajá. Bueno, ¿y tú qué aprendiste? ¿Qué? Digo, es como si tú me preguntaras, ¿qué aprendí de ella? ¿Que es mujer? Pues no me estás contestando nada. Sobre todo, lo de las neuronas excitatorias que cuando el cerebro manda la señal, ¿Sí? se libera la sustancia P y la acetilcolina, y cuando son inhibitorias mandan polipéptidos y vasoactivos intestinales. Ajá. Ok. Muy bien. ¿Algo más?
Entonces, supongamos que yo te llego como paciente y que tengo una alteración de la peristalsis esofágica, ¿qué me recomendarías? Entonces, que nada, tendría que checar cómo es su alimentación también. Porque, por ejemplo, se recomendaba a pacientes que tienen reflujo completamente limitar los ácidos y las picantes. Puede ser como una profilaxis. ¿Por qué? Porque como es ácido y es picante, causa más acidez. Luego ya está, si le echas más chile, obviamente va a incrementar. Ajá. Si tiene una peristalsis, Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Yo le doy muchas gracias a Dios porque yo tengo dos grandes defectos, ¿sí? O dos grandes vicios. Me encanta el café y me encanta el picante. Una insuficiencia del esfínter esofágico inferior, ninguna de las dos cosas las podría comer. Tendría un reflujo marca chamuco, ¿sí? Entonces, hay ciertas sustancias que inhiben o exacerban el peristalsis esofágica, inclusive el cardias. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros saber, porque en determinado momento nosotros debemos de orientar al paciente y decirle, a mí nunca me gusta decir nunca jamás. Cuando un paciente llega y tiene reflujo, le digo, mira, hay ciertas sustancias como la cafeína, que si usted toma mucho café, le va a producir mucho más reflujo que si se limita en su consumo. ¿Por qué? Porque si yo toda mi vida, durante 40 años, he tomado 1 litro de café y que me digan mañana que ya no puedo tomar café, pues me parten medio queso. Así de sencillo. Entonces yo tengo que buscar la manera. Por eso yo insisto que el ser humano no nada más es un esófago, un estómago o un intestino. Es un conjunto de interrelaciones, ¿sí? Que interfieren, como dice el compañero, desde acá arriba. Y que depende cuál sea el neurotransmisor, es la respuesta que yo voy a generar. Si yo me siento contento, ¿cuál es la hormona de la felicidad? Si yo no secreto serotonina, ¿cómo voy a funcionar bien? Ahora, lógicamente que hay ciertas enfermedades que pueden hacer que secrete menos o secrete más, también. Y que a determinada edad también disminuya la secreción de X u otra hormona o neurotransmisor o lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y ahora los que dicen que hacen medicina regenerativa dicen que lo que ellos tratan de hacer es darle al organismo lo que le hace falta. O sea, si a mí me falta testosterona, me dan testosterona. Si a mí me falta tiroxina, me dan tiroxina. ¿Sí? Según la hormona que me haga falta, según la edad que tenga, pero para eso, pues me tienen que estar haciendo exámenes de tiroides, de niveles hormonales, ¿sí? Y con eso determinan lo que me hace falta. Bueno, a final de cuentas, todo va cambiando con la edad y con el estilo de vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, me parece interesante tu artículo, doctor. me quiero preguntar algo. Por ejemplo, ahorita aquí dice que también el ácido, la bilis, y la pepsina son factores que incrementan el reflujo. Sí. Con los inhibidores de protones, ¿se puede controlar eso? ¿La secreción de ellos? Sí, se puede controlar.
¿Ok? Fíjate, por ejemplo, ¿quién no tiene pepsina en su tubo digestivo? Todos tenemos pepsina. ¿Sí? Lo que pasa es de que yo insisto en que parece tonto, pero todo en esta vida debe ser un equilibrio. Todo en esta vida. ¿Sí? No podemos ser inmensamente felices o inmensamente infelices. ¿Sí? Tenemos que tener un equilibrio en todo. ¿Sí? Entonces, si yo abuso de algo, puede ser que eso sea un factor estimulante para que yo secrete X sustancias más o menos. ¿Sí? Y entonces empiezo a tener trastornos. ¿Alguno de ustedes considera que Hitler era una persona normal? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Como tú, como yo? ¿Tú eres qué? Eres neurótica, ¿no? A ver. Por ejemplo, si a mí me consideran una persona normal, yo también tengo defectos, problemas. No. Entonces, ¿a qué le dicen normal? O sea, se considera normal a una persona que llevamos, vamos a decir, una línea de conducta que es compatible con la mayoría de la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo normal lo establece la mayoría. No lo establece él ni yo, sino la conducta general de todos establece que es una conducta normal. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Por qué Hitler no pensaba normalmente? ¿Por qué? ¿Tenía problemas de qué? Pero ¿y eso qué? Vamos a decir que tú eres depresiva o yo soy depresivo. ¿Sí? No, esto es algo muy cierto, ¿eh? Cuando yo tenía 20 y tantos años, yo pensaba que nada más la gente estúpida tenía depresión. ¿Sí? O la gente ignorante, vamos a llamarle de otra manera. ¿Sí? Actualmente yo les puedo decir que la depresión sí existe y que a veces, ni siquiera depende de la persona, sino depende de muchos factores. Vuelvo a repetir, hay un desequilibrio, ¿sí? Y ese desequilibrio a lo mejor hace que ciertos neurotransmisores se depriman, o sea, se produzcan menos o se produzcan en forma normal. Entonces, sí hay ciertas enfermedades que vamos a decir que pudiéramos mejorar con ciertos medicamentos. Pero el problema de Hitler, realmente, Hitler en determinado momento sí estaba medio psiquiátrico, vamos a llamarle de alguna manera, pero después empezó a consumir un montón de drogas. ¿Sí? Consumía drogas más potentes que la morfina, diario. ¿Sí? Y yo, por experiencia propia, les puedo decir que yo tuve un compañero en la secundaria que consumía marihuana. ¿Sí? Cuando terminamos la prepa, ¿sí? Que él estudió en otra prepa y yo en otra prepa y nos volvimos a encontrar. Mi amigo, mi compañero, como le quieran decir,
era un nopal, era una penca de nopal. No coordinaba, no podía mantener una plática en un tema fijo, ¿sí? Pero seguía consumiendo marihuana. Entonces, yo se las paso al costo porque nuestro expresidente Vicente Fox ahora quiere vender marihuana. Quiere poner un plantío en su rancho, ¿verdad? Que yo no entiendo cómo una persona que se supone que busca el bienestar del pueblo, pues busca su bienestar económico en el bolsillo, ¿verdad? Pero bueno, ok. Tavira García. Bueno, cuéntame de tu vida. Cuéntame de tu artículo, mi amor. Ándale. Ándale. ¿Cómo se llama tu artículo? La revista. Mi artículo se llama Efectos sobre el pH intragaláctico de 20 miligramos de pantoprazol versus 40 miligramos de pantoprazol gasénico durante los primeros 7 días de tratamiento en pacientes con enfermedad por el grupo gastrointestinal. A ver, vuélvelo a repetir. ¿Efecto qué? Efectos sobre el pH intragaláctico de 20 miligramos de levopantoprazol versus 40 miligramos de pantoprazol gasénico durante los primeros 7 días de tratamiento en pacientes con enfermedad por reflujo gastrointestinal. Ok. Es de la revista de la Fisiología Mexicana. Ok. Pues el artículo se trata de un estudio que se realizó en el cual se tomaron 396 pacientes. En este estudio se trató de probar que tanto el fármaco de Levopantazol. pantoprazol y el miligramo de pantoprazol tenían como alguna diferencia, a ver cuál era pues mejor entre los dos, de acuerdo pues tanto a la cantidad que se les administraba a los pacientes. Pues esto principalmente se dirigió a los medicamentos que son los inhibidores de la bomba de protones, y pues estos son los que producen una supresión en la ácida de una forma más eficaz y duradera. Lo que hizo fue como durante 7 días a los pacientes se les administraba medicamento aleatoriamente. O sea, por ejemplo, si un día le tocaba a uno pantoprazol, al siguiente día le iba a tocar levopantoprazol. Luego de esto, de que se les administraba el medicamento, se les realizaba una supervisión durante 2 horas, en las cuales se les dejaba ayuno de 1 hora, y después de ese ayuno de 1 hora se volvían a revisar para ver si sus niveles habían disminuido o tenían, cómo había sido la ventana terapéutica para cada uno. Se vio que pues ambos actuaban como de la misma manera, o sea, tenían casi la misma ventana terapéutica. Sin embargo, el levopantoprazol tuvo una mejor farmacocinética y pues se recomendó más en las enfermedades como el Leschers que la erosiva. Y pues también a los pacientes se les realizó endoscopía para ver si presentaban lesiones o erosiones esofágicas determinadas por grupos A y B. Esto se tomó de la clasificación de Los Ángeles. Y se veía que sí, el principal síntoma era la tiroides. También después de
de que pasó los 7 días de la evaluación, este síntoma de pirosis pasó como a un segundo término porque ya no era tan importante, ya que había disminuido su presencia, ¿Sí? su presencia. Su manifestación. Ajá. Y pues en el 7º día se realizaron hallazgos en la pechometría. Esto se realizó de manera basada en los grupos y pues, como le comenté, no dice que no hubo como estadísticamente una gran diferencia significativa. Y pues, pues, por ejemplo, uno de los efectos adversos de levopantoprazol fue que tenía cefalea y diarrea. O sea, el levopantoprazol te puede dar cefalea y diarrea. Ajá. Ok, como efecto colateral. Sí, pero pues se resolvía instantáneamente en el primer día Ok. de haberlo administrado, mientras que el pantoprazol, que era cénico, tuvo efecto secundario de cefalea y náuseas, pero pues se tardó más como ¿En qué? ¿En quitarse o en aparecer? no, en quitar. ¿Tú qué aprendiste? Pues principalmente aprendí que los inhibidores de la bomba de protones son primordiales para las enfermedades como la de reflujo gastroesofágico, ya que inhiben pues la secreción del ácido. ¿Quién secreta el ácido? Eh, En el estómago, ¿quién secreta el ácido? Existen unas células en el estómago. Bueno, hay muchas células en el estómago, vamos a decirlo así. Hay unas células que se llaman células parietales, células ¿qué? Aparte de las parietales, ¿cuántas otras células hay en el estómago? Y cada una va a producir otra cosa diferente, ¿eh? No nada más ácido clorhídrico. ¿Cuáles son las células que producen las diferentes sustancias en el estómago? ¿Por qué? ¿Por qué les hago la pregunta? Porque si yo tengo una hipersecreción de algo, primero tengo que saber quién la produce para saber cómo la voy a contrarrestar. Porque no todo se cura con omeprazol. Ese es uno de los problemas que ha habido con el cáncer gástrico. Como la televisión sale el genoprazol, todo mundo es como la pastilla de un día después, me arde el estómago, me tomo el omeprazol. ¿Sí? Y cuando llegamos ya con el doctor, pues ya tenemos un cáncer que está infiltrando el estómago y que a veces todavía lo podemos recuperar al paciente, pero a veces ya está con metástasis y ya no podemos hacer nada. Doctor de la MAC, ¿qué es pirosis? Porque la doctora habla mucho de pirosis y tú estás como tú sabes mucho de pirosis, ¿nos puedes decir qué es pirosis? ¿Acidez dónde o cómo? A ver. O sea, quiero que te pongas del lado del paciente. Cuando un paciente llega y se queja de pirosis, ¿cómo se queja? Porque el paciente no te va a llegar y te va a decir, doctor, me acabo de hacer una pechometría y tengo un pH ¿de cuánto? Normalmente se queja de ardor, ¿sí? Eso es lo que se queja el paciente, de ardor, ¿sí? El paciente no te dice, ni siquiera usa la palabra pirosis, ¿ok? Entonces, es ardor, ¿sí? Y muchas veces por eso confunden, porque en la televisión, genoprazol y genoprazol, y nos meten el genoprazol por aquí, por acá,
y por los ojos. Y después por la boca. ¿Sale? ¿Y tú qué aprendiste, pues? También es una escala de Likert que es de los síntomas ¿Escala de qué? de la los síntomas que se realiza a partir de un escenario de 6 segundos que se enfocan principalmente a la fibrosis, en las cuales a partir de los 8 puntos se puede considerar que el paciente tiene una fibrosis y debe de ser tratada, y también se evalúa hasta a partir de los 18 puntos. También puede ser que el primero, que uno se leve, dos moderado y tres severo. No sé, o sea, tú leíste el artículo, yo no sé. Yo tengo que creerte lo que tú me estás diciendo. Cuando yo revise tu artículo, entonces te jalo las orejas y me estás diciendo mentiras. Sí. Creo que te faltó un poquitito, ¿eh? Bueno, pues Vázquez Hernández, Karen. ¿Cómo? O sea, en Spanish. O sea, el estrés y el reflujo gastroesofágico. Ok, ¿qué onda? Pues dentro del artículo se mencionan muchos estudios que se basaron principalmente en estimular a los pacientes a varios grupos para buscar cómo es que experimentaban sus síntomas, si aumentaban o disminuían con algunos estudios al estrés. Principalmente se vio que lo que es el insomnio podría exacerbar algunos síntomas en los pacientes que tenían reflujo gastroesofágico. Pero también en otros que tenían síntomas, porque tenemos síntomas cardinales, estos van a ser la regurgitación y la acidez estomacal. Ok. Son los más típicos. Pero existen otros como el dolor hepático, las náuseas, el vómito, el dolor de garganta, la disfagia, la ronquera y el escalofrío. Son síntomas atípicos, pero también se vio que era importante el papel del estrés en los pacientes. También se vio que cuando un paciente tenía un estrés constante durante 6 meses, aumentaban los síntomas. Hay un estudio que se llama Nalibor, y que durante los meses, los siguientes 4 meses, pues los aumentos. También a algunos pacientes se les llevó a cabo un estudio en donde se sometieron a esomeprazol. El esomeprazol se va a usar como un inhibidor de la bomba de protones y se usa para casos donde la acidez es frecuente, que puede ser durante 2 o más días a la semana. Y en estos se demostró que el tratamiento con inhibidores de protones redujo significativamente las respuestas hepáticas a la acidez, incluso durante eventos estresantes. Y se me hizo curioso porque los tipos de factores estresantes que usaban podían ser desde ruido fuerte, del ruido blanco o la exposición a situaciones.
Y también mencionaba el artículo que tenían una medida de estrés para el estrés sostenido que se llamaba agotamiento vital, que es una práctica excesiva, la cual se va a relacionar con la actividad estomacal. ¿Y tú qué aprendiste? Pues principalmente de que el reflujo sí tiene cierta relación con el estrés, que a mayor estrés puede presentar una exacerbación, inclusive el paciente nos puede referir que los síntomas son un dolor insoportable, con un estrés más prolongado, pero en otros casos puede pues, no ser tan intenso. A ver, no me quedó claro. O sea, si yo tengo mucho estrés, yo puedo tener mucha sintomatología. La sintomatología más pacientes la requieren más dolor. Ok, o sea, tengo más dolor. Pero también hay pacientes que tienen mucho estrés y no tienen dolor, ¿o qué? Sí, algunos estudios explicaron eso, pero decía de que había algunos veces porque incluyeron pacientes que estaban tratados. Ok. Y estos pacientes estaban tratados. ¿Y tú por qué crees que eso pase? Porque si yo leo ese artículo, a mí me preocuparía o me preguntaría yo, o sea, todos estamos sometidos a diferentes grados de estrés, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace que él tenga más dolor que él? La percepción de cada persona la percepción de las personas y también el tipo de estrés que ¿Alguna otra cosa que hayas aprendido del artículo? ¿Tú estás de acuerdo con el artículo o no estás de acuerdo con el artículo? ¿Crees que el estrés es un factor o no es un factor desencadenante? creo que depende de cada situación. No, permíteme. Disculpa. Diga. Cada paciente es diferente. Sí. Cada paciente es diferente, cada uno va a experimentar acorde a su grado de dolor. Ok. Ajá. Bueno. Último artículo el día de hoy. Ramírez Meneses Nancy. Where are you? ¿No está? Guapo. Quiero que te pongas guapa, ándale. Ok. Comentaba de que pues el reflujo gastroesofágico es el caso fisiológico del contenido gástrico hacia la faringe o la boca y se puede presentar, pues, es muy común en pacientes pediátricos, aunque suele presentarse en cualquier edad. Y pues las lesiones dentales, desde que las lesiones dentales en gran número de casos pasan desapercibidas y son notadas hasta que han causado un daño significativo y pueden ir desde prurito, ardor de mucosa, aumento de la sensibilidad dental, sabor amargo, erosiones y hasta caries. Y pues hablaba acerca de pH en la cavidad oral y que pues la saliva es un elemento responsable de la homeostasis y es un importante modificador de la salud dental.
y el pH normal es de 6 a 7, y cuando se tenía un pH de 5, menor a 5.5 se producían erosiones, ya que se elevaban las concentraciones de calcio y fosfato, y pues las erosiones eran el resultado físico de grabado químico por ácidos al tejido duro de la superficie dental, y pues eran responsables de la dieta y un origen extrínseco ocupacional. Y también mencionaba, bueno, como que las lesiones más mencionadas fueron las caries y pues la erosión. Y acerca de las caries decía que el pH para que se desarrollaran caries era de 5.2, y estas pues estaban representadas por la mineralización y la destrucción del tejido duro dental, que estaba causada por bacterias y ácidos, y la bacteria más común era el Streptococcus pyogenes. ¿El streptococo qué? Y que pues los individuos que padecían reflujo gastroesofágico eran más propensos a la recolonización bacteriana de la flora caliogénica, y pues que diagnósticos se hacían mediante historia clínica y un examen físico, que existían varias pruebas para varios métodos diagnósticos, como lo es la radiografía con contraste, una peratología esofágica y endoscopia. Era como lo que más representaba. Sí. Bueno, en pocas palabras, quiere decir que sí hay reflujo. Antes pensábamos que el reflujo solamente atacaba el tercio inferior del esófago, ¿sí? Y que del estómago pasaba a, como quien dice, se regresaba por el cardias y solamente atacaba el tercio inferior. Bueno, actualmente está demostrado que el reflujo puede ser tan severo, que llega a la cavidad oral, sobre todo en los niños, pero también hay gente que presenta lesiones en las amígdalas, a lo que se llama síndrome de Sherry o de cereza, como sería en español, ¿sí? Y las amígdalas se ven rojas. Esos pacientes siempre tienen la raspera, ¿sí? A veces tienen cierta afonía o cambio de voz, ¿sí? Son tosedores, además, porque dicen que sienten pelusa en la garganta, y definitivamente pues hay que tratarlos, ¿sí? La hernia yatal hasta hace algunos años, muchísima gente le tenía un pavor espantoso a la cirugía, ¿sí? Había gente que se moría mejor sentada que operarse, porque si se acostaba se le venía completamente el reflujo gastroesofágico, y mucha gente no toleraba estar completamente en decúbito como normalmente nos acostamos. Entonces, esas son las situaciones, y las cosas han ido cambiando de acuerdo pues a los métodos diagnósticos y lógicamente a lo que se les ofrece de acuerdo al diagnóstico que se hace. Bueno, pues vamos a ver si sabemos cómo funciona esto, porque ahorita me fui a pelear también allá con la doctora y le decía yo que cómo es posible que no tengamos un cañón que se vea bien. ¿Cómo es posible que no tengamos con qué cambiar las diapositivas? ¿Verdad? Le digo, pues, bueno, pues vamos a ver si sé. Pues como. ¿Sí se lo pusiste? No, que si leyó que no sirve. ¿Perdón? Que si leyó que no sirve. No, yo lo compré. Yo lo compré, ¿qué? ¿Qué le dijo? Pues que lo va a comentar. Llevo yo el semestre diciendo eso. Ay, qué bruto. Con razón.
Pues con razón, no lo había aprendido. Bueno, como nos vamos a ir dando cuenta, el tubo digestivo no es solamente el tubo digestivo como algunas personas a veces pensamos. El sistema nervioso entérico mantiene una relación y una comunicación con el sistema nervioso central. ¿Qué nos hace pensar esto? Que el tubo digestivo tiene un sistema propio, nervioso propio, que se llama sistema nervioso entérico. Y, lógicamente, está relacionado con el sistema nervioso central. He aquí, doctora, que el estrés sí es un factor de hipersecreción de ácido clorhídrico y, lógicamente, de reflujo y de sintomatología. Bueno, a través de las neuronas aferentes y eferentes del sistema nervioso simpático y parasimpático, así existe una parte del sistema nervioso dedicado a regular y controlar la actividad del sistema nervioso entérico. Pero una buena parte de la actividad del aparato es realizada bajo el control casi exclusivo del mismo sistema nervioso entérico. Vamos a ver, no, eso no. Ahora, ¿cómo le hago? Ok. El sistema nervioso entérico se encarga de funciones autónomas como la coordinación de los reflejos, los movimientos peristálticos, la regulación de la secreción exócrina y endocrina, la microcirculación del tubo digestivo, interviene en la regulación de sus procesos inmunológicos e inflamatorios. Y aquí tenemos sistema nervioso entérico, la motilidad, la secreción exócrina y endocrina, la microcirculación del tubo digestivo. La inervación del aparato digestivo, los vasos sanguíneos y las glándulas exócrinas, endócrinas y paracrinas del aparato digestivo se encuentran tanto bajo control neuronal como hormonal. ¿Sí? Y entonces aquí nos aparece un estómago, una imagen de estómago, donde estamos viendo el esófago, el esfínter esofágico inferior, la curvatura mayor del estómago, el esfínter pilórico y la curvatura menor. Ahí lo estamos viendo. El control neuronal en el tubo digestivo existen dos plexos. O sea, ¿cómo se compone el sistema nervioso entérico? De dos plexos. Intramural, que son principales, el plexo mientérico, que es el plexo de Auerbach, y el plexo submucoso, que es el de Meissner. Ambos plexos están interconectados y reciben fibras parasimpáticas preganglionares del vago y las fibras simpáticas postganglionares. Las neuronas de los plexos constituyen el sistema nervioso entérico y secretan la acetilcolina, la noradrenalina, la 5-hidroxitriptamina, o sea, la 5-HT, la dopamina, la histamina, purinas, óxido nitroso, sustancia P, péptidos opioides, colecistocinina, que es la CCK8, provocando contracción muscular, y la bromdecina y morfina. Todas estas sustancias u hormonas las secreta el propio tubo digestivo. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Las principales funciones del aparato digestivo
que son relevantes desde el punto de vista de la intervención farmacológica son la secreción gástrica, la emesis o vómito, la motilidad intestinal y la expulsión de heces, formación y excreción de bilis. O sea, ¿dónde podemos nosotros intervenir con la farmacología que conocemos en estas funciones que está diciendo? Secreción gástrica, como decía la compañera del omeprazol o pantoprazol y todas esas sustancias, ahí podemos intervenir. El vómito o la emesis, bueno, también hay sustancias que inhiben el vómito. ¿Sí? La motilidad intestinal, tenemos medicamentos que se llaman procinéticos, o sea, favorecen el movimiento, y también hay medicamentos que ayudan a la formación de la bilis, pero también a su excreción. Fármacos procinéticos. O sea, favorecen el movimiento del tubo digestivo o de las fibras musculares del tubo digestivo. Acción procinética. Son fármacos capaces de mejorar el tránsito alimenticio, aumentando la motilidad gástrica e intestinal. Es menos el colon. Estos fármacos tratan trastornos de la motilidad. El mecanismo es complicado y no bien conocido aún. Que quede claro. Parece que tienen un papel importante en el estímulo de la liberación de la acetilcolina en los plexos mientéricos, que se denomina acción colinérgica indirecta. Es posible que este estímulo se produzca por activación de los receptores de la serotonina HT4. La acción procinética es básicamente independiente de la antidopaminérgica. ¿Sí o no? Estas alteraciones incluyen enfermedades como el reflujo gastroesofágico, la gastroparesia diabética, que cada vez se ve más, el estreñimiento, la pseudoobstrucción intestinal y el ilio paralítico postoperatorio. ¿Sí? El hecho que nosotros exploremos la cavidad abdominal, jalemos, traccionemos el intestino, hace que tengamos un ilio paralítico postquirúrgico. ¿Sí? Y necesitamos buscar el estímulo para que despierte a su vez la mecánica normal o la peristalsis normal del intestino. Entonces, si mi intestino, vamos a decir, se forma o no tiene un movimiento normal, va a llegar el momento en que va a perder su capacidad de distensión y voy a tener vómito como consecuencia. ¿Sí? Entonces, estos medicamentos también se pueden usar para ser antieméticos. ¿Cuáles son? Aquí está: cevoprida, domperidona, metoclopramida, que es el más usado y el más corriente. ¿Sí? En el Seguro Social no hay más que metoclopramida inyectada, que quede claro, y la metoclopramida tiene inconvenientes para algunos pacientes, sobre todo para nosotros los que ya no estamos tan chavos. Puede producir alteraciones del estado de conciencia. ¿Sí? Solo procinéticos
la cinitaprida, la cisaprida y la neostigmina. Nunca les voy a preguntar dosis, ¿sí? Que quede claro, pero sí tienen que saber cuáles son los medicamentos. Ahora, las dosis son de acuerdo, primero, si es un niño o es un adulto. También, yo normalmente no veo niños, solamente veo adúlteros. La metoclopramida, mecanismo de acción, es un antagonista de los receptores D2 en el sistema nervioso central. Es limitada, por eso carece de acción antipsicótica y en el sistema nervioso periférico. Actúa como antagonista de 5-HT3 y actúa como agonista colinérgico y agonista de la 5-HT. Fíjense, un mismo medicamento tiene dos. Por un lado estimula y por otro lado inhibe. ¿Sí? Absorción. ¿Cómo se absorbe la metoclopramida? Por completo por vía oral. Y B, inicio de acción de 1 a 3 minutos. Tiene una buena distribución, una biodisponibilidad del 80% y atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que da efectos extrapiramidales. Les vuelvo a repetir, más en los adultos mayores. Por lo tanto, es bicompartamental, tiene una eliminación por el hígado mínima y renal y biliar, es donde más se elimina la metoclopramida. ¿Cuáles son las reacciones adversas o efectos adversos de la metoclopramida? Fatiga, sedación, puede producir náuseas, hiperprolactilemia, ginecomastia, amenorrea, efectos extrapiramidales como disquinesia tardía, ¿sí? Y algunas de estas se pueden contrarrestar con estos medicamentos, ¿sí? El efecto extrapiramidal se excita más cuando hay ingesta de alcohol. Doctor, ¿qué tan común es que se generen las arritmias cardíacas como efecto adverso de la administración de procedimientos? Es que, bueno, yo en el artículo que había investigado, salía que en la guía de Estados Unidos, en el del 2018, no eran tan recomendados los procedimientos. Por lo mismo de la ¿Pero cuál? En realidad se enfocó a gran mayoría del que puso que no era, no generaba tanto el efecto de la arritmia cardíaca, era una que se llama frucaloprida. Ok. Mira, con toda honestidad, yo lo que más he visto son los efectos extrapiramidales. Yo, inclusive, por ejemplo, hace algún tiempo, se atacó mucho a la ranitidina, que también se usaba como protector de la mucosa gástrica. Yo nunca vi un paciente que tuviera un efecto colateral con la ranitidina. Jamás. ¿Sí? Había otro medicamento que se usó mucho aquí en México, que era la emetina, y se usaba mucho para los abscesos hepáticos amibianos, y decían que era cardiotóxico. ¿Sí? Y salió del mercado. Yo jamás vi un paciente que tuviera cardiotoxicidad con emetina. Y vaya que lo usé muchísimo, ¿eh? En cambio, ¿sí? Por ejemplo, el alotano, que es un medicamento que usan los anestesiólogos, o lo usaban,
producía hepatitis fulminante. Y sí llegué a ver hepatitis fulminante por alotano en 2 ocasiones. Pacientes que se metían a cirugía que no les iba a costar la vida, empezaban con alteraciones hepáticas y hacían falla hepática y se morían. Cisaprida carece de acción de D2, o sea, de receptores D2. Es agonista de 5-HT4. Acción procinética más potente. Su acción antagonista de la 5-HT3 es muy débil, por lo que carece de acción antiemética. Vaya, hasta que funcionó algo. Bueno, al menos hace ruido. No sé si funciona, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo usamos la cisaprida o los derivados de la cisaprida? Por ejemplo, cuando tenemos problemas de vaciamiento gástrico, podemos tener un estómago, por ejemplo, en un paciente diabético, que su motilidad no es muy adecuada, usamos cisaprida. Cuando tratamos de evitar que haya reflujo gastroesofágico, usamos cisaprida y usamos, ¿cómo lo damos? 15 minutos antes de cada alimento. Farmacocinética de la cisaprida. Absorción, se absorbe casi completamente por vía oral. La distribución tiene ¿cómo se llama? Del 98% y pasa muy poco a la leche materna y no hay paso a la placenta. O sea, se puede usar en mujeres embarazadas. Eliminación, hígado 90%, renal y biliar. Reacciones adversas de la cisaprida. Dolor abdominal. ¿Por qué? Porque me está haciendo que haya una contracción que a lo mejor no empieza en una forma natural, pero que es dolorosa. Segundo, diarreas. Si la dosis está mal. La cisaprida hay desde 1 miligramo, 5 miligramos, 10 miligramos y 20 miligramos. Entonces, si yo le doy una dosis no bien calculada a mi paciente, pues le va a dar una diarrea de aquellas. Cefalea, mareo, toxicidad cardiovascular y arritmias cardíacas. ¿Eh? Interacciones. Tiene interacciones con los inductores de la CYP3A4, que son receptores, y tiene inhibición con el mismo, ¿sí? Cuando se juntan con estos medicamentos, carbamazepina, corticoides, fenobarbital, fenitoína y rifampicina. Y es inhibidor cuando se junta con antivirales, con el omeprazol, antibióticos macrólidos como la claritromicina y la eritromicina, antifúnicos azólicos como la fluoxetina y anticoagulantes orales. O sea, tenemos que tener cuidado con qué medicamentos lo vamos a usar y que no haya interacción. ¿Sí funciona o no funciona?
Bueno, pues, aquí nos vamos a quedar en la neostigmina, ¿sí? Que es un muy buen medicamento, ¿ok? Pues ciérrale, ahora sí como dicen, y vámonos. Y déjame guardar esa cochinadita, porque sin esa cochinadita no sirve. Y ya chiquito, bueno, lunes, martes, miércoles y viernes son 2 horas por día. Nada más el jueves es 1 hora. Pero como dices que lo podemos compartir. Bueno, déjame ver, y pues el lunes a qué hora sería la clase, o a qué horas estamos.